Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 23. 8, 18 al 23. Adelante, don Gustavo, lea por favor. Pues esto por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una de estas con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Muy bien. Bueno, hoy tenemos la lectura de la palabra de Dios y yo quisiera que en esta tarde pudiéramos al leer este texto tratar de comprender lo que estamos viviendo, no solamente en este tiempo, sino que podamos entender el propósito de Dios y por qué suceden estas cosas, situaciones que atravesamos, que muchas veces son difíciles de entender, y como se nos dificulta entenderlas, también se nos dificulta vivirlas. Y necesitamos alguna especie de esquema que nos ayude a interpretar lo que está pasando. Lo primero que quiero que observen en el texto es lo que afirma el apóstol Pablo en el verso 20. La creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza. La primera afirmación que hace el apóstol Pablo en estos versículos es que la creación ha sido sujetada a vanidad. Y aquí se nos está enseñando algo que es importantísimo. Lo que sucede en la creación, como epidemias, erupciones, inundaciones, terremotos, todo esto que sucede en la creación es el resultado de una acción de alguien que ejecuta esta acción y que la tierra las produce. El verso 20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad. Tendríamos que regresar a Génesis para entender cómo Dios diseñó a la creación. En 7 días Dios creó todo lo que vemos y dijo que todo estaba muy bien. De hecho, el sexto día dijo Dios que todo estaba perfecto y descansó el séptimo día. ¿Cómo es que llegamos a este punto? De una tierra perfecta a una tierra vana. ¿Cómo es que llegamos a esta etapa? Bueno, Génesis 3 nos lo enseña, que el hombre cayó en pecado y Dios sujetó a la tierra a esa vanidad. Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán le dijo, por cuanto oíste la voz de tu mujer, en relación con el trabajo con la tierra, Dios le dijo, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. El Señor hizo que el trabajo se convirtiera en algo penoso debido a la corrupción del pecado. Dios sujetó a la tierra a vanidad. Entonces lo que estamos viendo no es el resultado de la tierra misma. Eso lo tenemos que comprender. Las personas que adoran a la tierra dicen que la tierra se está quejando del ser humano, que la tierra está pidiendo su descanso y que es una forma de decirle al hombre que cambie su forma de vivir, que cambie la forma de relacionarse con la tierra. Pablo dice que la tierra entró a un estado de vanidad no por ella misma, sino por causa del que la sujetó. Ahora, ¿quién la sujetó? Tenemos que responder a esa pregunta. Hay personas, incluso dentro de la iglesia cristiana, que piensan que todo lo que sucede es obra de Satanás. Para responder a la pregunta tendríamos que regresar a Génesis 3.
Cuando el pecado se introduce en la humanidad, Satanás tienta al hombre, pero no produce la maldición. Quien produce la maldición es Dios. Ahora, para Satanás hubiera sido muy fácil que el hombre hubiera pecado y que no hubiera ninguna consecuencia. Satanás habría dicho, ¿ya ves cómo Dios te mintió? ¿Porque pecaste? ¿O porque hiciste algo diferente a lo que Dios te dijo? Y nada malo ha pasado. Todo sigue exactamente igual. Quien introduce la maldición o quien introduce la vanidad en la tierra es Dios. Entonces, ¿quién es el causante o la causa primaria de los terremotos, de los desastres naturales, de las inundaciones, de las erupciones de los volcanes, de las epidemias, de las pandemias, de las enfermedades? La causa primaria es Dios. Dios, quien sujetó a la tierra a vanidad. Él la sujetó como consecuencia de la desobediencia del hombre. Esto, hermanos, en el libro de Deuteronomio, perdón, en el libro de Levítico, en el libro de Levítico capítulo 26, en el versículo 15 y 16, Levítico capítulo 26, versículo 15 y 16. Muy bien. Ahora, en el versículo 16, como escuchamos la lectura, el Señor le dice a la nación de Israel, recuerden que este es el pacto mosaico, o el pacto que Dios hace con la nación de Israel en el Sinaí. Y en este versículo se le recuerda a la nación de Israel las consecuencias de la desobediencia. Estas consecuencias ya habían sido establecidas en Génesis capítulo 3, solamente que aquí las tenemos desarrolladas. Cuando el hombre en Génesis capítulo 3 desestima o quebranta el pacto que como teológicamente se ha llamado el pacto de obras, cae en un estado de muerte toda la humanidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios escoge de la humanidad que ha sido caída a una familia para que el pacto de obras no tenga el efecto tan profundo que tiene en el resto de la humanidad. Y tenemos, por ejemplo, a Noé y su descendencia, a Set, y llegamos hasta Abraham, pero particularmente la nación de Israel, cuando Dios la saca de Egipto, la lleva al Sinaí y establece el pacto mosaico, recordándoles que la única forma de librarse de la maldición bajo la cual ya se encontraba la tierra a causa de Adán, la única forma de librarse de esa obediencia, de esa maldición, perdón, es viviendo en obediencia. Esa era la única forma. Así que aquí tenemos el pacto mosaico. Y Dios les dice, yo haré esto con ustedes, les impondré como castigo el terror súbito, tisis y fiebre que consuma los ojos y haga languidecer el alma. Estas enfermedades ya eran normales o comunes en la tierra porque el hombre estaba bajo la maldición de Adán. Recuerde que el apóstol Pablo dice en Romanos, en la carta a los Romanos, que por un hombre entró la muerte, por Adán, ¿sí? Es decir, la muerte no solamente entra y se hace evidente porque una persona pierde la vida físicamente, se hace evidente porque la creación misma comienza a estar en un estado de vanidad, no en la perfección con la cual había sido diseñada, creada. Entonces,
¿Qué es lo que estaba sucediendo? La nación de Israel, como el pueblo elegido de Dios, había sido precisamente electa para vivir fuera del pacto de obras, fuera de estas maldiciones. El resto de la humanidad seguía bajo estas maldiciones hasta que viniera el Mesías y redimiera a toda la humanidad. ¿Sí? O más bien, cuando digo a toda la humanidad no significa a todos y cada uno de los seres humanos, sino que este pacto o estas bendiciones del pacto se extenderían a más gente que la que vivía en Israel, fuera de los judíos, exactamente, de una salvación universal, ¿sí? Aquí tenemos entonces la causa, la razón por la que suceden situaciones en esta tierra, enfermedades, desastres naturales, pandemias. ¿Cuál es la causa? Dios castigando o mostrando el ejercicio de su dominio sobre toda la tierra. Recuerden, la muerte entra por causa o como consecuencia del pecado, pero en el momento que Adán peca, no cae fulminado. Sucede algo, él muere internamente porque se separa de Dios, pero esa muerte interna comienza a reflejarse en un deterioro de la creación en la que él habitaba. Es decir, muere por dentro y la creación va muriendo poco a poco, volviéndose vana o inútil para el propósito con el cual fue creada. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? El apóstol Pablo, bueno, regresando a Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hace esa afirmación: la creación fue sometida a vanidad. ¿Cuándo fue sometida a vanidad? En Génesis 3, en la caída del hombre, fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad. Es decir, no es la creación la que se vuelve así, sino que es Dios quien la convierte en una creación vana. Dice, no por su propia voluntad, sino por la voluntad del que la sujetó. ¿Quién la sujetó a vanidad? Exactamente es Dios, no Satanás. ¿Sí? No Satanás. Lo que hizo Satanás en el tiempo del antiguo pacto fue sacar provecho de la maldición que Dios había puesto sobre el planeta. Él no trajo la maldición. Eso tiene que sacarnos de la mente lo que muchas personas piensan acerca de las cosas que pasan. Esta enfermedad la trajo el diablo, ¿no? He visto imágenes, por ejemplo, que dicen, el diablo quiso cerrar las iglesias, pero Dios abrió muchos templos en cada hogar. Eso es una mentira. Satanás no tiene ningún poder para traer ninguna maldición. La maldición la introdujo Dios a causa del pecado de Adán. En Oseas capítulo 9, me parece, el Señor le dice a la nación de Israel que ellos quebrantaron el pacto como Adán, su padre, quebrantó el pacto. Así que Adán quebranta el pacto de obediencia, de fidelidad a Dios, y se introducen las consecuencias del quebrantamiento de ese pacto. Dios introduce la maldad. Le repito, todo habría estado bien incluso para Satanás si Dios no trae esta maldición. ¿Por qué? Porque Satanás habría dicho al hombre, ¿te das cuenta cómo Dios te engañó? Te dijo que ibas a morir, ¿y qué ha pasado? Nada. Sigues en el huerto, sigues teniendo la misma vestidura, sigues teniendo todo exactamente. ¿Qué mal te ha pasado? Ninguno. Así que Satanás habría estado feliz de que Dios no introdujera ninguna maldición. En el huerto, Dios trae la maldición sobre Adán, sobre Eva, sobre la tierra y sobre la serpiente, que era el símbolo o es el símbolo de Satanás. Es decir, el mismo diablo fue puesto bajo una maldición por Dios, quien causó esa maldición. Y esto establece dos cosas: Dios es el Señor de toda la creación y Él tiene el derecho de traer como consecuencia a la humanidad todo lo que Él ha determinado que va a ser la consecuencia si el hombre obedece o desobedece. Entonces, lo que estamos viendo en esta parte es que
lo que estamos viendo, las enfermedades, los desastres naturales, son consecuencia del pacto de obras bajo el cual vive el hombre que no está en Cristo. Recuerden que el apóstol Pablo nos habla de que la humanidad está representada por dos cabezas federales, Adán y Jesús. Adán es el símbolo de la vieja creación. La vieja creación está bajo la maldición de Génesis 3 y de Levítico capítulo 26. Todos los que no creen en Cristo están en Adán, y si están en Adán, están bajo maldición. Todos los que creen en Cristo están en la nueva creación, y en la creación donde ya no hay maldición, porque Cristo cargó la maldición del pecado sobre su persona. Ahora, ¿cómo entendemos todo esto? Bueno, quiero hacer una pausa y preguntar si vamos entendiendo, antes de ver, bueno, si ya estamos en una nueva creación y estamos en Cristo, ¿podemos enfermarnos, sí o no? Y si nos enfermamos, ¿por qué nos enfermamos si ya estamos en una nueva creación? Bueno, eso es lo que vamos a ver y cómo lo explica el apóstol Pablo. Pero, ¿tienen alguna duda de la primera parte, hermanos? ¿Algún comentario? Bien, no es que maldad como pecado, no, Él no es el creador de esa maldad. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías que Dios crea lo malo y lo bueno, pero no habla del pecado, o sea, Dios no es el creador del adulterio, del robo, de la fornicación. Isaías se refiere al mal no moral. Por ejemplo, Dios crea la guerra y hace la paz. Él crea la llaga, o sea, Él manda la enfermedad, pero una enfermedad no es un mal moral. Un robo sí es un mal moral. ¿Sí? Entonces, Dios crea el mal, pero no el pecado. ¿Sí? Así es. Así es. Él crea el mal, Él crea la maldición. Por ejemplo, aquí lo dice en Levítico 26, nos habla de a qué se refiere: enfermedades, sequía, derrota en las guerras, hambre, pobreza. Dios crea ese tipo de mal para castigar al hombre por causa de su desobediencia al pacto. ¿Sí? Todo está relacionado con el pacto. Nada de lo que Dios hace sale fuera del pacto. Pudiéramos explicarlo de esta forma. El mundo sigue viviendo esas consecuencias porque está bajo el pacto adámico. Y como ese pacto fue quebrantado y no ha sido fuera de Cristo, no puede haber reconciliación, entonces el mundo sigue bajo esa maldición. ¿Sí? Hasta que regresan a Cristo y cambian de creación entonces. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta más, hermanos, alguna duda. Uh-huh. Bien, sí, hermana. En primera, al momento cuando Judas traiciona al maestro, aún no era un apóstol, era un discípulo. La Biblia nos enseña dos cosas. Cuando Jesús ora por sus discípulos, dice: los que me diste, ninguno he perdido, sino solo el hijo de perdición,
el cual ya estaba señalado para esto. Y se nos enseñan dos cosas importantes. Número uno, Judas había sido determinado para esta situación. Pero número dos, él fue responsable de la maldad que surgió en su corazón, de la avaricia que surgió en su corazón y que le llevó a cometer esta traición a Jesús. La Biblia nos enseña algo que nuestra mente no logra comprender y que entra en conflicto. Pero lo que vamos a ver es que la Biblia no trata de explicarlo, solamente lo enseña como una realidad. 1, Dios determina todas las cosas. 2, el hombre es responsable de las cosas que hace. Eso pareciera contradictorio, pero en la Biblia no hay ninguna contradicción. Dios determinó que Judas entregara al maestro, pero él lo hizo porque él mismo permitió que el pecado gobernara su corazón, de manera que Judas es completamente responsable del pecado que cometió y por lo tanto el castigo y el juicio de parte de Dios es completamente justo. No hay ninguna evidencia bíblica que nos haga suponer que Dios lo perdonó. Tal vez no haya contestado su duda, pero es lo que nos enseña la Escritura. No hay probabilidades. Nosotros hablamos de probabilidades, pero desde la perspectiva de Dios no hay probabilidades. Todo lo que Dios ha señalado que va a pasar, eso sucede. Y el hombre sigue siendo responsable. Lo que Dios hace, por ejemplo, es que Dios privó a Judas de la influencia de su espíritu para creer en Jesús y arrepentirse. El Espíritu Santo no movió la voluntad de Judas. Pero tome en cuenta algo. El hombre fue creado para la obediencia. El pecado es responsabilidad del hombre. Así que si Dios retiene a su espíritu, lo único que sucede es que Judas actúa de su propia naturaleza. Por lo tanto, no hay ninguna responsabilidad en Dios por el pecado de Judas. Lo único que pudiéramos decir es que Dios limitó su obra en él, no le abrió el entendimiento para que creyera en Jesús, lo dejó en su estado natural. Y Judas siguió su camino. Así que él es responsable de las cosas que hizo. Es completamente responsable. Son cosas que chocan en nuestra mente. Pero la Biblia nos enseña que es así. Dios limitó la actividad del Espíritu Santo en él, pero no lo provocó a pecar. El pecado surgió de su propia naturaleza, sin el Espíritu que restringiera esa maldad. Así que Judas es 100% completa, total, absolutamente responsable de haber traicionado a Jesús y por lo tanto Dios no estaba obligado a perdonarlo. Por eso es que el perdón es un acto de la misericordia de Dios. Dios no nos debe el perdón a ninguno de nosotros. Entonces actúa con tanta armonía la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No, la forma en que muere, sí, es una suposición humana. Lo que la Biblia nos enseña es que la forma en que muere como un maldito. La Biblia en el libro, en la ley, solo el hijo de perdición, Juan 17. Pero en la ley estaba escrito, maldito todo aquel que fuere colgado de un árbol. Y Judas muere colgado de un árbol. Dios está diciendo, este hombre muere bajo maldición. O sea, no hay ninguna evidencia de que Dios lo haya perdonado, pero existe una contundente evidencia que fue responsable de su pecado y que Dios lo consideró como culpable. Así es.
Eso sí está pues muy claro, ¿no? Él muere bajo su propia culpa, por causa de su pecado. No sé si tengan algún comentario más, hermanos, alguna pregunta. ¿Vamos bien ahí? Ok, entonces observen lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 21. La creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, lo que está diciendo Pablo es que esta vanidad a la que ha sido sujeta la tierra, la creación, por causa de la desobediencia de Adán, no es eterna, sino que va a tener un final. A este final se refiere el apóstol Pablo como la esperanza gloriosa, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, quiero que observen, porque la misma forma en que se llevó a cabo la caída es que se lleva a cabo o se va revirtiendo la caída. La caída no se hace evidente porque Adán peca y de repente cuando se da cuenta ya hay sequía, ya hay ríos contaminados, ya hay basura tirada. No, la degradación empieza poco a poco. Pero ¿cómo estamos seguros de que esa degradación iba a crecer? Porque el hombre ya había muerto en su relación con Dios. ¿Cómo es la regeneración de todas las cosas? De la misma forma. Cuando el Señor comienza la regeneración, no es que Él muere en la cruz y de repente ya no hay ríos contaminados, ya no hay basura tirada, ya no hay epidemias, ya no hay enfermedades. ¿Cómo sucede? Cambia el hombre interior y a través de ese cambio interior tenemos la esperanza de que esta creación va a cambiar también, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo afirma esto, versículo 21, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cómo sabemos que toda la creación va a ser transformada? Porque a nosotros se nos ha dado la primicia. ¿Cuál es la primicia? El Espíritu. Regresen a Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La esperanza de que esa tierra desordenada y vacía iba a salir del caos es que el Espíritu estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Y Pablo está diciendo, yo estoy seguro que esta creación va a salir del estado de vanidad porque el Espíritu está en nosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo, el Espíritu se está moviendo sobre la faz de la tierra. ¿En dónde? En nosotros, su iglesia, su pueblo. Ahora entienden que nuestra esperanza no es que la ciencia evolucione hasta que encuentre una vacuna que nos haga inmunes a todas las enfermedades. Nuestra esperanza no es que la tecnología evolucione a tal punto que la vida sea tan maravillosamente eficaz que digamos hemos transformado al mundo a imagen y semejanza nuestra. No esperamos eso. Nosotros sabemos que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros como la primicia. Ya nos hizo nueva creación. Si a nosotros ya nos cambió, tengan por seguro que la creación va a ser transformada. Ahí está la esperanza que nosotros tenemos. Por eso es que nosotros vemos la vida desde diferente punto de vista. Estamos en esta convicción. No estamos esperando que se encuentre la vacuna para decir, ahora felizmente todos podemos volver a la normalidad. Estamos esperando o gemimos porque el Espíritu que ya está en nosotros resplandezca en toda la creación. Esa era la esperanza de Pablo y debe ser nuestra esperanza.
¿Vamos bien ahí, hermanos? ¿Algún comentario? Sí, así es. En el versículo 23, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la redención de nuestro cuerpo. Cuando el Señor Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado. Creo que en cada lugar donde Pablo está hablando aquí de gloria, la palabra griega que utiliza es resplandor. Y creo que no solamente lo está usando en un sentido metafórico, sino que está haciendo alusión a la propia resurrección de Jesucristo. Cuando Él resucitó, su cuerpo resplandecía. En el libro de los Salmos dice que Dios se viste como de una luz. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, eso significa que esperamos también ser revestidos de esa luz o de esa gloria que perdimos a causa del pecado. Entonces creo que aquí Pablo no solamente está hablando metafóricamente de buenas obras como la luz que en algún momento se utiliza, vístanse de buenas obras para que resplandezcan, sino del momento en que este cuerpo sea glorificado y recupere la luz de la cual fue privado por causa del pecado. Ahora, esto puede parecer extraño porque en realidad lo único que conocemos es este cuerpo mortal. En realidad no nos imaginamos de forma diferente. Pero la Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, de los redimidos con vestiduras blancas y resplandecientes. Y no solo es metafórico, sino que nos está hablando que al igual que Jesús resplandece, nosotros también. Por eso es que dice en el versículo 23, no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente la adopción. Recuerden que en el Antiguo Testamento adopción no era que una persona venía a ser parte de una familia, era que uno que ya era hijo tenía el estatus de hijo. Bueno, en nuestra cultura sería cuando un hijo cumple la mayoría de edad y entonces le decimos, bueno, ahora ya tienes la mayoría de edad y ya puedes disfrutar de las cosas de la casa. Me refiero a lo mejor si tenemos un carro, bueno, ya te lo puedes llevar porque ya puedes tener licencia, ya puedes, ya tienes mayoría de edad, puedes hacer uso de las cosas que hay en casa. No es que se convierte en hijo en ese momento, sino que ahora vive como hijo. No sé si me están entendiendo. Cuando se es pequeño, dependen de la autoridad de los padres. Papá, ¿puedo hacer esto? No te doy permiso. Aunque son hijos, son como pequeños esclavos. ¿Sí me está entendiendo? Cuando llegan a la mayoría de edad, ahora ocupan la posición de hijos ya con más libertades. Pablo está hablando de ese tipo de adopción, no que nosotros nos vamos a convertir en hijos de Dios cuando muramos o cuando seamos glorificados, sino más bien que el cuerpo de gloria nos va a dar el estatus pleno de hijos porque ya no estaremos limitados por este cuerpo físicamente corruptible. ¿Vamos entendiendo esa parte? ¿Sí vamos entendiendo? Ahora, observe lo que dice. ¿Por qué la creación misma está gimiendo porque llegue la adopción? Porque mientras estemos en este cuerpo corruptible, incluso siendo cristianos, la tierra gime, porque no hemos sido completamente perfeccionados. Aún aquí, siendo cristianos, no sabemos cómo cuidar plenamente de esta tierra. ¿Sí? Siendo cristianos, algunas veces todavía tiramos basura donde no debemos tirarla,
Contaminamos, desperdiciamos recursos como el agua, maltratamos a los animales, no les damos de comer, se nos mueren las plantas. Aún siendo cristianos, no sabemos cuidar bien de la creación. Por eso es que la misma creación está gimiendo. Señor, estos tus hijos ya revístelos. Que tengan esa gloria para que sepan cómo cuidar la creación que has puesto en sus manos. Ahora, piensen todo lo diferente. Sin duda alguna, yo creo, hermanos, que los virus fueron creados no después de la caída, sino antes de la caída, porque tienen un buen propósito. Si usted se la pasa toda la vida encerrado, nunca su cuerpo se fortalece. Si usted vive en un ambiente donde es completamente estéril, a la primera usted se va a enfermar. Los virus tienen un propósito. Cambiaron su propósito a causa de la caída, se convirtieron en vanos, es decir, ya no son útiles para nosotros, o no tan útiles como deberían de ser en un principio. Ahora nos enferman y nos causan la muerte, pero el problema no es el virus. Le aseguro que incluso en la creación renovada van a existir los virus, pero ahora con el propósito original, fortalecer nuestros cuerpos, no llevarnos a la muerte por causa de la desobediencia. ¿Sí vamos entendiendo? Imagínense cómo es la creación donde todos nosotros hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Ahora, yo sé que, hermanos, si nosotros no creemos en Cristo, esto puede parecer fantástico. Incluso una utopía, ¿no? Como que el consuelo, a lo mejor eso nunca va a suceder, pero bueno, es bonito creer en algo esperanzador, es bonito. Todos creen en fantasías, pero esta es una realidad. Pablo está afirmando esto sobre la base de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él lo está afirmando. Entonces, lo que estamos viendo es todavía el efecto de la vanidad a la que fue sujeta la tierra. Por eso le decía, le aseguro que esta ni es la última epidemia que vamos a sufrir. Porque mientras el Señor no venga y la tierra no sea renovada, y los impíos no sean expulsados de la tierra, seguirá sujeta a vanidad hasta que el pueblo de Dios sea revestido de la gloria, de lo cual ya tenemos esperanza, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Ahora la pregunta sería, cada que aparezca una epidemia, ¿qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? Cada que aparezca una epidemia, vamos a ocultarnos. Imposible. Imposible. No podemos hacerlo. Si esta fuera la última epidemia, hay que escondernos porque tenemos que sobrevivir y cuando esta pase, les aseguro, nada más va a suceder. Pero no es la última, porque la tierra está sujeta a vanidad. Seguirán habiendo enfermedades mortales. Vea usted Génesis capítulo 3, comienza a haber una relación tosca entre el hombre y la creación de Dios. Sembrarás y no te dará la cosecha que esperas. Habrá una rivalidad entre los animales y el ser humano. Comenzamos a ver una rivalidad, ¿sí? Aún ahí, el temor del hombre, dice Dios, estará en los animales. A mí de verdad me llama la atención, las personas ahora están fascinadas porque los animales andan en las ciudades. Hermanos, Dios puso el temor del hombre en los animales. Apenas el hombre salga a las calles, los animales van a retroceder. ¿Por qué? Porque Dios los creó así. Puso temor del hombre en los animales. Pero la gente que no es cristiana es ingenua. Dicen, ay, qué bonito, ahora los osos andan en las calles y apenas salga el hombre van a retroceder porque Dios los creó así. Que el hombre es abusivo con ellos, sí es cierto. Que el hombre es violento, sí es cierto. Pero aún así Dios ha puesto ese temor en ellos. Ver al hombre es ver una imagen distorsionada de Dios y retroceden.
Ahora, ojalá y solamente animales como los osos, esos animales que nos parecen fascinantes, estuvieran regresando a las ciudades. Las ratas están proliferando en las ciudades. ¿Y no manda Dios al hombre a ejercer dominio? Entonces dígame si esta es la mejor de las acciones, evitar que el hombre ejerza dominio sobre la creación. Dígame si esta es la mejor de las acciones, diciéndole al hombre, no salgan. Imposible que sea la mejor de las opciones para el ser humano, porque no está ejerciendo dominio sobre la buena creación de Dios. No lo está haciendo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que evaluar la situación a la luz de la Escritura. ¿Dónde estamos y cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando? Sí, hermana. Sí. De hecho, ha habido partes en la historia donde el cristianismo ha florecido, que la misma creación ha tenido algunos cambios. Ha habido algunos cambios en la naturaleza, en el cuidado de los animales. Cuando el cristianismo ha florecido, hemos visto esos cambios parciales o anticipados de lo que va a ser la tierra cuando sea completamente restaurada, cuando la gloria de Dios cubra completamente la tierra. Entonces nosotros como cristianos apelamos a eso, a que a través de una mente basada en las Escrituras se pueda ejercer ese dominio sobre la buena creación de Dios, teniendo una esperanza que esto no va a cambiar ni por la ciencia, ni por la tecnología, ni por la medicina, ni por la religión. Esperamos el momento en el que Dios traiga a la luz lo que ya ha puesto en nosotros, ¿sí? La nueva vida. Esta tierra va a cambiar. Y esa nueva vida está escondida en los hijos de Dios, en nosotros. La corrupción del pecado se ha ido limitando en nosotros, pero esta tiene que ser absoluta, total, y se tiene que extender incluso al planeta, mostrando las bondades de Dios a través de nosotros como imagen y semejanza suya. Cuando el cristianismo florece, la tierra también comienza a cambiar. Cuando el cristianismo decrece, la tierra también comienza a mostrar esos efectos. ¿Sí? Es cuestión de ir un poco a la historia y darnos cuenta cómo ha habido siempre una relación así. Cuando el cristianismo florece, la tierra va teniendo algunos cambios. Porque el hombre con una mente cristiana aprende a usar correctamente los recursos que Dios le ha dado. Cuando el cristianismo comienza a menguar, la sobreexplotación, evidencia de la avaricia, del egoísmo, del orgullo, comienza a ser evidente en la buena creación de Dios. Más contaminación, menos riqueza, mayor pobreza, injusticia, desigualdad, y todo eso se comienza a ver también en la buena creación de Dios. Maltrato animal, tala inmoderada de árboles, devastación de la vegetación, sobreexplotación de los recursos, disminución de la fauna, porque hay un hombre egoísta que no cuida de la buena creación de Dios. Cuando el cristianismo florece, todo eso también comienza, se cuida el medio ambiente no por una veneración al planeta, sino por una obediencia a Dios. ¿Vamos bien, hermanos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a concluir entonces. Observe lo que dice el apóstol Pablo. Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿para qué esperanzarse en lo que alguno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos ansiosamente. ¿Cómo debe estar la iglesia en la actualidad? Esperando ansiosamente. Ahora, ¿notan que la visión de Pablo no es pesimista?
He oído a algunas personas que hablan de que estamos en dolores de parto, refiriéndose a que las cosas se van a ir poniendo paulatinamente peor. Cuando Pablo en Romanos habla sobre que la tierra tiene dolores de parto, su perspectiva no es negativa. ¿Cuántas de ustedes que han sido madres están diciendo, ay, ya empiezo a tener dolores, ya van a nacer el bebé, ay, qué terrible, ya van a nacer y hay que comprar pañales y hay que comprar leche y mejor que no nazca, qué horrible? Nadie. Todo lo contrario, hay una alegría, ya van a nacer, ¿para cuándo? Pues el doctor dice que en este mes y los dolores comienzan a intensificarse y hay mayor emoción, mayor alegría. Pablo está diciendo que esos dolores de parto, y estos dolores de parto no se refieren a Mateo 24, que Jesús está usándolos en otra forma. Él está haciendo referencia que esto habla de que la tierra se está acercando al momento en que brille con todo su esplendor, porque los hijos de Dios serán transformados. Entonces, Pablo no tiene una perspectiva negativa, no está diciendo, son dolores de parto, la cosa se va a poner peor, va a ser más terrible la situación, agárrense, ya no van a poder comprar ni vender, y Bill Gates dice que ahora hay que tener un chip para entrar a los supermercados y que es la marca de la bestia y que no sé qué tanto. Mentiras, Jesús y Apocalipsis no están hablando de eso. Los dolores de parto a los que se refirió Jesús estaban hablando de algo que ya iba a suceder. Hermanas, cuando ustedes empiezan con esos dolores que anuncian el nacimiento y son constantes, ¿qué le dicen a su esposo? Pues ya me están dando más seguido los dolores, pero no sé, a lo mejor falten otros 9 meses. ¿Es lógico? ¿Qué dicen? Ya van a ser. Córrele porque ya van a nacer. Yo recuerdo cuando mi hijo Carlos iba a nacer, mi esposa todavía no, eran los primeros dolores de parto que tenía y ella no sabía en realidad, y yo mucho menos. Y ella se acuerda mucho, dice, yo ya tenía muchos dolores y tú me preguntaste que si estaba bien y te quedaste dormido otra vez. Yo no sabía, pero la segunda vez fuimos más precavidos. ¿A dónde voy? Cuando comienzan los dolores, la mujer sabe que el bebé ya va a nacer. ¿No le parece extraño que yo escuchaba a un pastor que decía, estamos en los dolores de parto, creo que desde hace 100 años comenzaron y pueden pasar otros 100 años? Oiga, dígale eso a una mujer, eso es absurdo. Que una mujer te diga, ya tengo muchos dolores, pero desde hace 2 meses ya me empezaron, así que pueden pasar otros 2 meses o otros 9 meses, no sé. Lo que sé es que ya están los dolores de parto. Los dolores de parto hablan de un suceso inmediato, pronto. Cuando Jesús habló de los dolores de parto, estaba hablando de una gran tribulación que cayó en esos días. Dijo, cuando vean estas cosas, sepan que viene inmediatamente. Así que es absurdo que nosotros estemos diciendo, Señor, ¿estos son los dolores de parto que tú dijiste hace 2000 años? Y que han comenzado desde hace 100 años, decía, yo escuchaba a un pastor que decía, desde hace 100 años los temblores se han intensificado, los terremotos se han intensificado, son señales. Estamos en los dolores de parto, pero pueden ser otros 100 años. Es absurdo. Cuando Jesús dijo que esas cosas, dice, cuando vean estas cosas, sepan que su liberación viene. Y se los dijo a sus discípulos. Ellos sabían que conforme acontecieran estas cosas, su liberación era inmediata, pronta. Y sucedió. Los dolores de parto de los que habla Pablo son completamente distintos. Él está hablando de cuando la tierra sea transformada a la gloria de los hijos de Dios. Esperanza que nos ha sido dada por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces nosotros no estamos esperando una gran tribulación,
No estamos esperando que las cosas se pongan peor, estamos esperando ansiosos que la vida que ya está dentro de nosotros, la gloria, las primicias del Espíritu que ya están dentro de nosotros, sean una realidad en este mundo que todavía sufre los efectos del antiguo pacto o del pacto de obras, del pacto con Adán. Porque nosotros estamos en un nuevo pacto y esa vida ya está en nosotros, pero tiene que extenderse a toda la creación. Estamos en ese punto, hermanos. Por eso es que deberíamos estar ansiosos, alegres. Es muy distinto a lo que les esperaba al pueblo en el primer siglo, a la iglesia del primer siglo. Lo que nos espera a nosotros es distinto, es muy diferente. Es una gloria sin precedentes que la tierra anhela ansiosamente, gime porque esto suceda. Y nosotros deberíamos estar suplicando también que suceda. Hasta que Cristo no venga, le he dicho y se lo recuerdo, eso va a suceder a través de una forma. Si yo muero, voy a ser despojado de este cuerpo corruptible y revestido de uno incorruptible. Pero la transformación total será cuando todos los hijos de Dios, en vida o muerte, seamos revestidos y entonces toda la creación cambiará a esa misma gloria y veremos un mundo completamente distinto. Que ni los científicos, ni la tecnología, ni Bill Gates, ni los conspiracionistas, ni los dispensacionalistas, ni todos los istas que puedan existir, pueden traer y no se pueden imaginar. Pero Pablo lo esperaba ansiosamente. Bien, hermanos, pues no sé si quieran comentar algo, si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? La primera referente a el resplandor. No sé si estoy en lo correcto que este resplandor era lo que cubría la desnudez de Adán y Eva antes de la caída y pierden ese resplandor que los hace avergonzarse por su desnudez. Al parecer sí. Sí, Dios los crea a imagen y semejanza suya con un resplandor que ellos no pueden quitarse, pero que pueden perder si no guardan el pacto. Y ese resplandor que evidentemente perdieron porque nosotros no lo tenemos, se sabe si fue igual perdiéndose poco a poco o inmediato por el comentario de que se avergonzaron al verse. Inmediatamente, porque ese resplandor era la evidencia de la presencia de Dios en ellos. La muerte que ellos sufren es la separación inmediata de Dios con ellos. Ellos pierden la imagen, pierden la presencia de Dios en ellos y lo único que ven son cuerpos desnudos que los llenan de mucha vergüenza. Mi otra pregunta era referente a lo que nos decía, como cristianos vemos pandemias, huracanes, sismos, toda esa manifestaciones, gracias, enviadas por Dios. Sabemos que Dios es la, ¿cómo dijo? Primera causa o La primera causa, a la causa primaria. Y si los experimentamos como cristianos, nada tiene que ver con juicio a nosotros, pecado de nosotros, porque quien está en Cristo no tiene maldición. ahí sería cuestión de que una persona se analizara. Es decir, yo como cristiano me vería obligado a analizar mi propia vida, tomando en cuenta que mientras estamos físicamente aquí, aún sufrimos en nuestro cuerpo físico las consecuencias de la vieja creación. Pero al estar unidos a Cristo, esas consecuencias ya no son absolutas, es como si solamente nos rozaran. Porque la vida real está escondida en Cristo y esa ha de ser revestida con toda su gloria. Entonces nos toca a nosotros analizar, ya sería una cuestión personal,
personal, tomando en cuenta que mientras estemos acá, este cuerpo físico va a sufrir. Haz de cuenta que este cuerpo físico está atado todavía a esta tierra que está bajo maldición. Entonces, si esta tierra sufre, este cuerpo que es tierra, va a sufrir. Lo que yo tendría que ver es si ese sufrimiento es causa de algún pecado o solamente la consecuencia de que sigue siendo parte de esta tierra caída. Pero al estar en Cristo, mi vida, mi verdadera vida, está segura en Él. El apóstol Pablo dijo que en la carta a los Corintios que muchas veces el Señor castiga a los suyos para no condenarlos con el mundo. Pero incluso ahí Pablo fue muy cauto y dijo, examínese cada uno de ustedes. O sea, no dijo, todos los que sufren están en pecado. Todos los que sufren están bajo un juicio de Dios como cristianos. No, dijo, examínense. Y, ¿sí? ¿Tiene que ver lo que está diciendo con el versículo donde habla que si comes la cena del Señor de manera indigna, por eso muchos están enfermos, por eso? Sí, así es. Él llama a ese autoexamen, examínense. Y el apóstol Pedro también dijo que no nos debemos sorprender por la prueba de fuego que viene sobre nosotros, refiriéndose a los creyentes a los que él escribe, como si algo extraño nos aconteciera. Entonces, la Biblia es muy justa, equilibrada en esto. A veces sufrimos como una disciplina por nuestra desobediencia, otras veces sufrimos para mostrar que nosotros somos diferentes a los incrédulos. Mientras ellos se quejan, nosotros alabamos a Dios. Mientras ellos se llenan de ansiedad, nosotros estamos confiados. Mientras ellos mueren en horror, nosotros morimos en esperanza. Entonces, la Biblia es muy equilibrada. No, los escritores nunca dicen todos los que mueren así es porque están en pecado. Ya depende de hacer un autoexamen. Pues bien, hermanos, creo que en esta etapa donde estamos pues viendo esta situación, toda esta enfermedad, yo creo que lo que más debemos desear, desde luego debemos orar que el Señor nos guarde. Mi deseo es que ninguno de nosotros tenga que atravesar por esta enfermedad, pero el mayor anhelo es, Señor, revístenos de ese cuerpo de gloria. Revístenos de ese cuerpo de gloria. Si llegáramos a padecer por la enfermedad, por esta enfermedad, por este virus o por cualquier otro, que nuestro deseo no sea, Señor, no me quiero morir, sino más bien, Señor, quiero ser despojado de este cuerpo corruptible y revestido de ese cuerpo de gloria, de la cual ya tengo las primicias, el Espíritu que está en nosotros. Anhelarlo, desearlo. Esa es la esperanza que tenemos. Y un día veremos toda esta tierra transformada. Sin ningún impío, sin ningún pecador, sino solamente nosotros, los que por la gracia hemos sido redimidos, éramos pecadores, pero ahora tenemos al Espíritu en nosotros. Y veremos esta tierra completamente diferente. Y debe ser el anhelo de nuestro corazón. Era lo que Pablo ansiaba, lo que Pablo deseaba, y lo que debemos desear también nosotros.